Irán llegó a un punto que ni sus propios estrategas creían posible. Las alertas internas que durante años se ocultaron, las estadísticas maquilladas, los informes censurados, las advertencias de científicos perseguidos, todo finalmente explotó cuando el país enfrentó lo que los expertos ya llaman sin rodeos la bancarrota hídrica. Una situación tan extrema que dejó pequeños los problemas estructurales que venían acumulándose desde hace décadas. Ya no se trataba de escasez, ni de sequía, ni siquiera de mala gestión. Era el colapso total de un sistema que drenó sus propios cimientos hasta secar literalmente el suelo sobre el que estaba construido. La crisis entró en su fase más brutal cuando las protestas dejaron de ser protestas y se convirtieron en una expresión desesperada del instinto humano básico: sobrevivir. Los gritos que comenzaron en las provincias rurales, en los pueblos donde los pozos ya no devolvían nada más que aire caliente, terminaron alcanzando las avenidas principales de Teherán. Las imágenes eran imposibles de disimular. Multitudes armadas únicamente con cubetas, caminando kilómetros bajo el sol para intentar conseguir algo que se había convertido en un lujo: agua. El presidente Mesud Pezeshkian, acorralado por la magnitud del desastre, finalmente pronunció lo que ningún líder iraní había admitido en público. En su discurso del 6 de noviembre, un mensaje que marcó la historia reciente del país, reconoció que el Estado estaba al borde de una quiebra literal, no financiera, sino hídrica. Ese mismo Estado que hace años presumía de capacidad nuclear, de influencia regional, de alianzas estratégicas y de autosuficiencia energética, ahora se veía obligado a aceptar que no podía garantizar lo más elemental. 2 días después, se filtraron detalles de las reuniones internas del gabinete. Teherán debía prepararse para una evacuación masiva, forzada, si era necesario. Un escenario impensable para un país que considera su capital como la joya política del sistema, el bastión donde se concentra el poder, donde convergen las decisiones militares, económicas y de inteligencia. Una metrópolis con más de 10 millones de habitantes, golpeada por cortes de agua que ya no duraban horas, sino días. Pezeshkian lo dijo sin rodeos. Si no llovía lo suficiente, el plan inmediato sería cortar el suministro en la capital. Pero si aún así la demanda superaba la oferta, el Estado tendría que ordenar una reubicación obligatoria. Era la antesala del colapso total. Sin agua no hay electricidad, porque alrededor del 10% de la producción energética iraní depende de plantas hidroeléctricas que estaban paralizadas por niveles críticos en los embalses. Sin electricidad no funcionan las bombas que llevan el agua a las viviendas. Sin agua, los hospitales, las fábricas, los centros de telecomunicaciones, todo, absolutamente todo, empieza a caer como fichas de dominó. Las calles de Teherán se convirtieron en una versión moderna de un éxodo interno. Miles de personas cargando botellas, caminando entre supermercados vacíos, atravesando carreteras saturadas, no por autos, sino por gente moviéndose como si la ciudad entera estuviera siendo evacuada sin orden oficial. El caos ya no necesitaba que el gobierno lo decretara. El origen de esta tormenta perfecta se remonta a julio de 2021, cuando las primeras protestas masivas en Juzestán hicieron visible un problema que llevaba años gestándose. Las fotos de animales muertos sobre lo que antes eran ríos, los niños caminando sobre lechos secos, los agricultores enseñando manos agrietadas mientras imploraban por agua, fueron la primera señal del desastre. La consigna que se repetía en las calles era devastadoramente simple: tengo sed. Si quieres seguir entendiendo las crisis que están reescribiendo el mapa del poder global, suscríbete ahora. Aquí no maquillamos la realidad. Aquí la contamos como es. Y la respuesta del régimen fue brutal. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron asesinatos ilegales, uso de munición real contra civiles, balas de perdigón disparadas directamente al rostro de los manifestantes. Al menos 9 muertos confirmados en los primeros días, incluyendo un joven de 17 años. Pero los informes señalan que la cifra real podría ser mucho mayor. Las autoridades iraníes cerraron accesos, bloquearon Internet y militarizaron regiones completas solo para apagar un grito que terminaría creciendo durante los años siguientes. En noviembre de 2021, en Isfahán, los agricultores que realizaban un plantón pacífico
exigiendo la devolución del agua desviada a industrias, fueron reprimidos con una violencia que dejó marcas permanentes. Los testimonios recogidos por personal médico narran escenas dantescas. Decenas de personas ingresando con heridas en los ojos, muchos de ellos quedando ciegos de manera irreversible. El mensaje era claro: si miras demasiado tiempo a los ríos que hemos destruido, no volverás a mirar nada. Pero aquello no era más que la superficie del problema. La raíz se encontraba en decisiones políticas y económicas tomadas durante 30 años. Desvíos masivos de agua hacia industrias que jamás debieron existir en regiones áridas. Deforestación acelerada que amplificó la evaporación. Perforaciones ilegales que agotaron acuíferos milenarios. Un modelo de desarrollo diseñado más por intereses privados que por criterios científicos. Y, sobre todo, una estructura conocida popularmente como la mafia del agua, un entramado informal de élites políticas, ingenieriles y empresariales que, según analistas, moldeó el mapa hídrico del país para enriquecer a unos cuantos. La crisis no nació de la naturaleza, fue construida. Uno de los ejemplos más citados por los expertos es la fábrica siderúrgica de Mobaraké, un coloso industrial ubicado en una de las regiones más secas del país. Un desierto convertido en epicentro de consumo hídrico para sostener una planta que devora recursos. Su demanda equivale a cerca del 40% del consumo total de la propia ciudad de Isfahán. En otras palabras, una sola instalación industrial absorbe tanta agua como millones de hogares. Los agricultores que protestaban en el 2021 estaban reclamando lo que antes regaba sus campos, ahora redirigido a un gigante de acero bajo control del Estado profundo iraní. Los más de 600 embalses construidos en las últimas décadas tampoco ayudaron. Al contrario, cada uno se convirtió en una trampa, muchos de ellos levantados sin estudios geológicos completos, sin evaluaciones de impacto, sin coordinación entre cuencas. El caso más escandaloso es el de la presa de Gotthard, un proyecto gigantesco construido sobre una formación salina. El resultado: el agua dulce del río Karun terminó mezclándose con sales minerales, generando un líquido tóxico que arruinó miles de hectáreas de tierra fértil aguas abajo. En lugar de almacenar agua, el Estado creó una bomba química. La magnitud del daño es tan grande que incluso si Irán recibiera lluvias extraordinarias durante varios años, el sistema no podría recuperarse. No existe infraestructura suficiente, no existe suelo suficiente, no existen acuíferos que puedan volver a llenarse al ritmo necesario. La cifra que muchos científicos manejan en privado es demoledora. 70% del agua subterránea del país ha sido consumida o contaminada. Y cuando el agua desaparece del subsuelo, la tierra se hunde. Irán es hoy uno de los países con mayor tasa de subsidencia del mundo. En regiones como Rafsanján, el terreno se desploma alrededor de 30 centímetros cada año. Eso no es un fenómeno lento, es un colapso. El suelo se fractura. Las casas se inclinan, los edificios empiezan a partirse en dos. Las tuberías de gas se tensan hasta romperse, las carreteras se deforman. Y lo más peligroso, cuando un acuífero colapsa, no vuelve a llenarse jamás. Es una muerte geológica permanente. Teherán, la ciudad que el régimen siempre consideró indestructible, no está lejos de ese destino. La capital se hunde. Los informes filtrados desde los centros de ingeniería geotécnica indican que algunos distritos ya muestran niveles alarmantes de deformación. Las grietas no son aisladas, están conectadas. Y si las fracturas alcanzan las zonas donde se concentran las tuberías principales de gas, un accidente podría desencadenar explosiones en cadena. A esto se suma otro símbolo de la devastación: el lago Urmia. Antes, un ecosistema vibrante, hoy prácticamente un cadáver. 95% de su volumen evaporado o inutilizado. Lo que quedó es un desierto salino que produce tormentas tóxicas capaces de arruinar cultivos a cientos de kilómetros. Millones de personas que vivían alrededor dependen ahora de un suelo más salado, más pobre, más inhóspito. El régimen intentó culpar al cambio climático. Pero los datos son claros. El problema principal no fue la falta de lluvia, sino el exceso de represas, el exceso de extracción, el exceso de desvíos ilegales y el exceso de ambición industrial. Fue un suicidio hidráulico, ejecutado lentamente durante 30 años,
y acelerado por políticas que ignoraron advertencias científicas contundentes. La crisis, que ya había roto el tejido social del país, ahora golpeaba directamente su capacidad de gobernar, porque cuando la electricidad falló, el caos se multiplicó. Las plantas hidroeléctricas paralizadas dejaron a la capital con apagones diarios de entre 2 y 4 horas y en algunos distritos hasta 12. Sin electricidad, no hay internet. Sin internet, no hay coordinación. Sin coordinación, no hay control social. Los hospitales colapsaron. Las unidades de cuidados intensivos dejaron de funcionar por falta de combustible para los generadores. Las máquinas de diálisis se apagaron. Las cirugías se suspendieron. La esterilización dejó de ser posible porque no había agua para los equipos. El personal médico empezó a denunciar, en privado, que estaban viviendo un desastre de salud pública que no tenía comparación en la historia reciente del país, y aún así, lo peor estaba por llegar. Pero mientras los portavoces del régimen trataban de arrastrar la narrativa hacia excusas internas, diciendo que la crisis era producto de sequías globales y ciclos climáticos inevitables, la realidad se impuso con una violencia imposible de ocultar. Las imágenes aéreas, filtradas desde centros de monitoreo hídricos, mostraban la verdadera magnitud del colapso. Embalses convertidos en kilómetros de lodo agrietado, presas trabajando por debajo del 10% de su capacidad, tuberías principales reventadas por la presión inversa del vacío. Y lo más alarmante, sistemas de bombeo destruidos no por sabotajes ni ataques, sino porque ya no había agua que bombear. Teherán estaba entrando en un estado técnico de bancarrota hídrica. El término no era retórico. Expertos iraníes exiliados lo habían usado desde hacía años. Water bankruptcy, el punto en el que un país ya no tiene el recurso mínimo para mantenerse funcional como sociedad moderna. Irán había llegado a ese borde y lo había cruzado. Mientras el presidente Pezeshkian trataba de contener el pánico, los servicios de inteligencia occidentales ya manejaban informes internos que confirmaban que, dentro de las reuniones clasificadas del régimen, la frase más repetida era una sola: no podemos sostener la capital otros 30 días si no llueve. La lluvia no llegó. Y el país comenzó a fracturarse. Las primeras zonas en colapsar fueron aquellas que dependían por completo de embalses artificiales. Ciudades enteras recibían menos del 5% del caudal mínimo. En barrios del sur de Teherán, filas de miles de personas esperaban durante horas frente a camiones cisterna que llegaban vacíos o no llegaban. En algunas zonas, los enfrentamientos por un par de litros terminaron con muertos. Videos filtrados mostraron a la Guardia Revolucionaria disparando al aire y luego al cuerpo de quienes no retrocedían. Para el régimen, aquello no era un problema social, era una amenaza existencial, porque el agua no estaba generando protestas, estaba generando insurgencia. Y los barrios más pobres de la capital declararon, de facto, zonas autónomas durante varios días. No por razones ideológicas, sino por un motivo primario: controlar los pocos pozos subterráneos que todavía tenían agua en niveles marginales. En un país donde casi 70% del agua subterránea ha sido drenada en 3 décadas, esos pozos se convirtieron en puntos estratégicos de supervivencia. Milicias locales aparecieron de la noche a la mañana. Las autoridades enviaban unidades policiales para retomar el control y eran repelidas. Para los analistas internacionales, aquello marcó un punto de no retorno, porque una metrópolis moderna no sobrevive con zonas sin agua, sin electricidad, con hospitales sin oxígeno y con milicias civiles armándose para defender pozos artesanales. El régimen, en un intento desesperado por recuperar el control narrativo, anunció nuevas obras hidráulicas. Promesas vacías. No había agua que distribuir. No había infraestructura que reparar. No existía tecnología capaz de reactivar embalses que estaban secos desde hace meses. La única opción real era importar agua. Pero eso habría significado admitir públicamente el colapso total y aceptar ayuda de los mismos países que Teherán había llamado enemigos durante décadas. Washington, Bruselas y varias capitales árabes publicaron análisis internos que advertían que el colapso iraní podría detonar la mayor crisis migratoria del Oriente Medio contemporáneo. Las estimaciones más pesimistas hablaban de 50 millones de desplazados internos. Las más extremas apuntaban a 70 millones en total, una cifra que superaría cualquier capacidad de contención regional. Y entonces ocurrió lo que el Kremlin más temía.
Los informes de Moscú filtrados por un periodista ruso exiliado confirmaron que Putin había sido informado de que Irán podría no mantener la capacidad industrial mínima para sostener los envíos de drones y misiles durante los próximos meses. Era, en términos militares, la peor noticia posible. Sin la línea de producción iraní, la estrategia rusa basada en saturación aérea quedaría devastada. Para Putin, cada Shahed lanzado sobre Ucrania era más que un dron. Era un mensaje político. Una prueba de que todavía podía golpear ciudades sin que Occidente pudiera detenerlo por completo. Pero con Irán al borde del colapso absoluto, esa capacidad estaba muriendo. Ninguna opción era viable a corto plazo. Y Putin lo sabía. El colapso iraní no solo amenazaba la estabilidad de Teherán, amenazaba la logística bélica de Moscú. Ese vínculo directo fue lo que volvió la crisis iraní un asunto global. Porque si el régimen caía, si la capital debía evacuar, si los servicios básicos colapsaban de forma irreversible, Putin perdería a su único aliado militar activo. La caída de Teherán significaría un golpe político devastador para Moscú, incluso más que las sanciones. Sería la señal definitiva de que Rusia estaba aislada y sin capacidad de reemplazar alianzas estratégicas. Pero mientras las oficinas del poder calculaban daños, la realidad en las calles avanzaba sin freno. En Teherán, la falta de agua llevó a un fenómeno que los expertos describen como retroceso sanitario. Brotes de infecciones gastrointestinales, clínicas improvisadas sin esterilización, colapso de morgues sin refrigeración y hospitales incapaces de realizar cirugías básicas. La Organización Mundial de la Salud recibió informes de que algunos centros médicos estaban reutilizando material desechable porque simplemente no tenían otra opción. Un doctor iraní que habló bajo anonimato para un medio internacional describió la situación con una frase escalofriante. Esto ya no es un sistema de salud. Es una sala de guerra sin agua ni electricidad. La población lo entendió antes que las autoridades. Miles comenzaron a abandonar la capital por su cuenta, a pie, en autos sin combustible, en camiones improvisados. Rutas enteras se convirtieron en caravanas desesperadas que buscaban pueblos donde todavía hubiese pozos sin agotar. Para el régimen, aquello era lo que más temían. Migración, caótica, ingobernable, imposible de controlar, incluso con fuerza militar. Porque cuando un gobierno no puede ofrecer agua, ya no gobierna. Y mientras el régimen se fracturaba, el clima social se volvió más volátil. Las protestas se transformaron en algo más cercano a levantamientos espontáneos. No había líderes, no había consignas ideológicas, solo un grito repetido por millones. Tashne, tengo sed. Ese grito atravesó la República, desde los campos devastados de Khuzestán hasta los barrios densamente poblados del norte de Teherán. Era el sonido de una nación que, por primera vez, entendía que el Estado había fallado en la única obligación innegociable: permitir que su población sobreviviera. En documentos internos, algunos ministros admitían que, incluso si se implementaban cortes extremos, incluso si se detenía toda la industria, incluso si se desplazaba a millones, Irán ya no tenía suficiente agua para sostener a su población actual. La única manera de evitar el colapso total sería reducir drásticamente el consumo industrial y agrícola durante años, algo que destruiría la economía y agravaría el desempleo. La pregunta ya no era si habría un cambio social, y aquí regresamos al punto que el Kremlin no quiere reconocer públicamente. Irán está entrando en la etapa final de un colapso sistémico, uno que no puede ser revertido con propaganda ni represión. Un colapso que ahora arrastra a Moscú, porque la caída del régimen iraní no solo significaría el fin de un gobierno, sino el fin de la alianza que sostiene la maquinaria militar rusa en Ucrania. Esto no termina aquí. Mañana habrá nuevos datos, nuevas tensiones y nuevas piezas moviéndose en silencio. Nosotros estaremos atentos para contártelo. Gracias por llegar hasta el final.